Bienvenidos una vez más. Vamos a examinar el tema bajo consideración, como vimos, la teoría de la evolución. Tal vez usted tenga muchas preguntas sobre este tema. Tal vez ha pensado lo suficiente sobre el inicio de todo lo que ahora podemos ver y llamar el universo. Pero ¿qué realmente es esta teoría, este pensamiento? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Qué tanto impacto ha hecho en nuestra sociedad? Acompáñenme para que podamos examinar juntos este tema de la teoría de la evolución. Todo realmente empezó con lo que llamamos la gran explosión. Esta gran explosión es el inicio que se le dio a todo lo que ahora conocemos, según esta teoría de la evolución. En esta ocasión vamos a estar examinando que esta teoría de la evolución es una de la cual ha llegado a establecerse como una creencia, una religión. ¿A qué me refiero con esto? Toda religión tiene que tener por lo menos tres cosas. Número uno, tiene que tener un creador, lo cual vemos en esta teoría se presenta lo que llamamos o lo que se dice materia. Y la materia compuso toda esta otra materia que encontramos hoy en día. Número dos, no solamente necesita un creador, sino que también necesita un mensajero, un profeta. Esto encontramos a Charles Darwin o Carlos Darwin. Él es el mensajero de esta enseñanza, proveyendo evidencia de el creador del cual él clama. Y número tres, el creador, el mensajero y la escritura. La escritura, según esta teoría que nos registra, es el mismo libro que Charles Darwin compuso, El origen de las especies. Entonces, estas tres cosas presentes presentan una religión, presentan una enseñanza y una fe. Y eso es lo que queremos observar en esta meditación. Vamos a estar observando en cuanto a esta fe, a esta religión. Vamos a encontrar que hay evidencia que nos menciona la Escritura sobre la religión de la Biblia. Y también vamos a examinar en comparación de la dicha religión llamada evolución. Y vamos a hacer ese contraste con la religión de la creación. Y vamos a poder analizar de lo que nos enseñan sobre la evolución y la creación. Quédese conmigo para poder examinar este tema. Tenga en mente que para poder iniciar una religión tiene que haber un creador. Tenga en mente de que para poder llegar a una conclusión de tal manera, pues tiene que haber cierta evidencia, ciertas cosas que se van a presentar según esa religión. Así es de que vemos las tres cosas anteriormente mencionadas: un creador, un profeta y una escritura. Esto fue presentado por Charles Darwin, desde su creador, desde su profeta y desde su escritura. Así es de que vamos a analizar esta meditación como la evolución siendo una religión. Recuerde, ¿quién es el creador de esta teoría? ¿Quién es el creador según esta enseñanza? La materia misma. Según estos ateos, nos enseñan de que la materia inició con el tamaño de un punto de una oración. Esto es algo muy pequeño. Sin embargo, cuando van a explicar y van a analizar lo que es esta materia, llegan a la conclusión de que este punto que vino de la nada, esta materia, pesa aproximadamente 25 libras.
Y estas 25 libras supuestamente son un peso de más o menos aproximados de esta materia que vino de la nada y que causó una gran explosión. Vamos a usar un poquito el razonamiento. Si 25 libras de, digamos, una piedra de 25 libras, si le damos con un marro para explotarla, para hacerla pedazos, ¿cuántos de esos pedazos llegarían a ser suficientemente grandes? ¿Más grandes aún que las 25 libras con las cuales iniciamos? Razonaríamos, es ilógico. Tienes 25 libras desparramadas en diferentes cantidades ahora. Sin embargo, la evolución trae la enseñanza de que estas 25 libras fueron el origen, pero que cuando explotó, aquellas moléculas, aquellos pedazos de materia que se llevaron a cabo a través del espacio, empezaron a crecer, a aumentar en tamaño y irse a una distancia lejos. Y eso fue lo causante de las 100 billones de galaxias que se aproximan que hay. Déjeme decirle que de esas 100 billones de galaxias que existen, dentro de cada galaxia hay 100 billones de estrellas. Cuando llegamos a estas cifras y estas cantidades muy grandes, es muy difícil llegar a traer en armonía la explosión con toda la evidencia que tenemos dentro del espacio. Y esto fue lo que este hombre, Charles Darwin, introdujo. Todo esto, recuerde, fue por observación de que él pudo hacer sobre la creación. Y recordemos que cuando los ateos de ahí en adelante, observamos en las otras lecciones previas, William Provine, Richard Dawkins, que hoy en día es uno de los agnósticos que traen esta clase de enseñanza. Y recuerde también, ¿verdad?, que todos, desde Charles Darwin hasta hoy, aquellos que dicen ser ateos, lo niegan y llegan a ser agnósticos, lo cual es, no niegan la existencia de Dios, pero sí dicen no puede ser comprobada. Entonces, están entre medio. Déjeme decirle algo muy interesante. Según esta teoría, tenía en 1989, introdujo en las escuelas públicas aquí en los Estados Unidos esta enseñanza en los libros que los estudiantes usan en las aulas de las escuelas. En 1989 se llegó a tener este pensamiento que vemos. El dinosaurio se convirtió en ave. Y este pensamiento se mantuvo por 2 décadas. Esto se enseñó, esto se explicó, esto se declaró como siendo verídico, siendo la verdad absoluta de cómo fue el proceso de la evolución. Sin embargo, apareció este hombre. Este hombre se llama John Ruben o Juan Ruben. Este hombre es un zoólogo que estudia los animales y su área en especialidad es estudiar el proceso de la evolución en cuanto a los animales que cambian del clima o la temperatura de sangre interna de un lugar a otro. Según él, ha llegado a decir que todo lo que se creía en el tiempo pasado solamente era una teoría, que algo que tal vez, una especulación que ellos tenían por esas 2 décadas, pero esa no era como lo enseñaban como la verdad, la realidad. Este hombre ahora se presenta a uno de los mismos ateos o agnósticos o escépticos, dado que estos hombres o esta categoría encierra a toda esta mentalidad. Él es un profesor de la Universidad del Estado de Oregón. Y él llegó a decir que el proceso del dinosaurio a ave no pudo haber sido,
que esa especulación se debe de descartar y que eso no debe de existir más. En el 2010 presentó este hombre que realmente la evidencia comprueba que fue lo contrario, que las aves, como vemos, se llegaron a transformar en dinosaurios. Y no como habían pensado hace 2 décadas y habían enseñado por todo ese tiempo. Esto nos deja saber que el fundamento de esta teoría, la enseñanza y las escrituras de esta religión, no es una que se mantiene firme, sino que cambia, se llega a acomodar de acuerdo al tiempo o a las personas, dado a que nunca ha habido evidencia de ninguna u otra razón. La evolución consiste de que un animal llegue a transformarse en otro. Esto es el cambio de un animal a otro. Sin embargo, cuando vamos a la historia, encontramos que la historia nos enseña que el animal, incluso ya lo que queda de su esqueleto, sus huesos, nos enseña que el animal siempre ha sido igual. Encontramos imagen tras imagen que podríamos observar, animal tras animal que podríamos observar en el pasado, y nos enseñan que la estructura de este animal es igual, se mantuvo igual y nunca llegó a ser el proceso de la evolución, nunca llegó a cambiar su aspecto. Eso es muy interesante porque ni aún ningún científico que contiende o enseña esta fe, esta religión, y la mantiene firme, ha podido, 1, observar ocularmente con el ojo, ver este proceso, o 2, llegar a traer evidencia en el pasado de que este proceso se llevó a cabo. Por eso sigue siendo una teoría, por eso sigue siendo algo enseñado, como una posibilidad. Sin embargo, cuando se trata de la explicación, lo enseñan como verídico. Esto es lo que tenemos que observar. ¿Dónde está el fundamento? ¿Cómo podemos saber si está correcto o incorrecto, si las cosas cambian, modifican en el momento que ellos quieren, sin la evidencia de que esto se está llevando a cabo? Déjeme decirle algo muy interesante en el condado de Cobb, aquí en el estado de Georgia. En cierto año llegó a introducir este condado una calcomanía adentro de los libros de ciencia. Y esta calcomanía decía lo siguiente: les animamos a que recuerden que la evolución es una teoría y no ha sido comprobada. Este material debe ser considerado cuidadosamente con el razonamiento y el estudio críticamente. Como podemos observar, esta fue la calcomanía que el condado introdujo. Quería recordarle a sus lectores, a aquellos estudiantes que tenían o que eran expuestos a este material, a que criticaran cuidadosamente, que analizaran y llegaran a razonar si la evidencia se presenta correcta o incorrecta. Sin embargo, cuando el gobierno se dio cuenta de esta calcomanía, dijo lo siguiente y se opuso. Y quiero que meditemos en lo que el gobierno mismo va a decir del estado de Georgia. No hay razón alguna por qué los estudiantes deben analizar críticamente la evolución, porque puede que haya una gran posibilidad de que el pensamiento de los estudiantes pueda aumentar en muchas áreas y de muchas maneras, al grado que rechacen la evolución. El hacer que los estudiantes analicen críticamente la evolución es dañino e innecesario. ¿Por qué es dañino analizar la evolución críticamente y no la Biblia? ¿Por qué es dañino y innecesario analizar una creencia cuando lo que uno solamente pide es la evidencia? ¿Por qué? Bueno, porque saben que no se sostiene. Saben que no hay nada que se mantenga dentro de esta teoría. Es muy interesante que cuando vemos esta religión no hay un fundamento. Es muy interesante que cuando vemos esta religión no hay evidencia. Y es muy interesante que cuando vemos esta religión no es verídica.
es muy interesante que aún así miles y miles de personas opten por creer que esto se llevó a cabo. Ahora vamos a ver el contraste, vamos a ver lo que es la teoría de la evolución, acabamos de ver. Ahora vamos a ver lo que es la religión de la creación. Ya vimos la religión de la evolución, ahora la religión de la creación. Génesis capítulo 1 y versículo 1 nos dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la creación. De ahí en adelante Dios llevó a cabo todo lo que usted y yo llegamos a ver, observar y aquello que no podemos ver. Dios hizo todo en un periodo de 6 días según el acontecimiento de Génesis capítulo 1. Registrado por Moisés y dado a usted y a mí y podido haber sido analizado una y otra vez por usted y por mí. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia en nuestras manos y podemos analizar las cosas. Viendo esto, mencionábamos 3 cosas para establecer una religión. Aquí encontramos al Creador, Dios. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio, Él trajo a cabo las cosas. En un tiempo, Él trajo todo en existencia. Y eso es lo que podemos observar y, sobre todo, al Creador Todopoderoso. Número 2, ¿quién es el portavoz? ¿Quién es el mensajero? Encontramos que la palabra de Dios nos enseña que ha sido dada e inspirada por el Espíritu Santo. Así es de que cuando analizamos esto, su portavoz es su Espíritu. Y número 3, encontramos las Sagradas Escrituras. La religión que contiene un Creador, Dios Todopoderoso, su portavoz, el Espíritu Santo, dado a que la palabra es dada por el aliento de Dios, según 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Entonces, teniendo la palabra de Dios, siendo dada por su aliento, tenemos ahora escrito por el dedo de Dios lo que es la palabra. Encontramos que este era el caso. Cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, le dio la ley, él, dice la Escritura, fue escrito por el dedo de Dios. Venía de Dios mismo. Tenemos los 3 también actuales aquí. Algo que vamos a ver es el fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la creación? La creación y su fundamento es de que Dios creó los cielos y la tierra. Y llegó en ese tiempo donde Dios trajo a todo en existencia. Este es el pensamiento, la enseñanza que se ha enseñado desde Adán hasta hoy. Y sin embargo el hombre ha buscado maneras a través del tiempo y el proceso de cambiar las cosas y hoy en día de cambiar al Creador. Esta teoría de la evolución ha sido la más dañina que ha afectado porque ha introducido algo totalmente nuevo que el mundo jamás había escuchado desde 1800. Y sin embargo lo ha aceptado como la verdad. Pero déjeme decirle de otro libro, aparte de este libro tan sagrado que viene de inspiración divina. Hay otro libro que se llama el libro de la vida. Según los científicos le han puesto esto a lo que encontramos al código de la ADN. Toda la información que contiene ahí, todo el registro que contiene ahí, según los científicos han clasificado que es el libro de la vida. Cuando uno abre ese libro, cuando uno estudia el ADN, uno se va a dar cuenta que este libro tiene un autor. Déjeme decirle que la materia no es el autor. Según encontramos a este hombre llamado Anthony Flew, uno de los ateos más destacados en su tiempo, desde la década de los 60 en adelante, un profesor de la Universidad de Oxford en Inglaterra, uno de los ateos más sofisticados y que tenía el respeto mundialmente, llegó a la conclusión al abrir este libro y estudiarlo cuidadosamente y críticamente que había un autor. Y él declaró en el 2004 que Dios es ese autor.
Es muy interesante que cuando uno abre ese libro va a encontrar el autor, como usted y yo abrir cualquier otro libro. Pero cuando abrimos este libro, un solo autor, Dios. Cuando abrimos el libro del ADN, un solo autor, Dios. Y cualquier otra información que veamos, cualquier otra cosa que lleguemos a abrir dentro de la creación nos va a apuntar a Dios. ¿Saben por qué? Porque su huella está impregnada en todo lo que ha creado. Es como hoy en día, hermanos, amigos, usted está viendo este video y encuentra que hay un logo que aparece continuamente, razonando con Dios. Ese logo da la intención a la persona que está viendo el video de que hay alguien que ha producido y va a continuar produciendo este tipo de material. Hay alguien que está apelando a identificar lo que es el propósito, razonando con Dios. Ese logo identifica este video. Este video, como otros videos, son únicos. Dios es único. Todo lo que Él crea, Él pone su huella, puso su huella. Y todo eso está evidente para usted y para mí. No solamente el fundamento es firme, usted y yo podemos ir a la creación y derrumbar un árbol y estudiarlo y mirar, y allí está impregnada la huella de Dios. En los cuerpos humanos, allí está impregnada la huella de Dios. En el ADN, abrimos ese libro, allí está impregnado la huella de Dios, su firma. Él es el autor. Y todo lo que lleguemos a analizar nos va a registrar lo mismo. Pero algo más interesante que podemos ver, no solamente su huella, no solamente su autenticidad, sino que también Dios llama al ser humano a que sí razone. No como los ateos, no como los agnósticos o los escépticos, que ellos dicen no hay necesidad, es innecesario, es dañino querer cuestionarlo. Dios dice no lo tomes por tomar. Dice en la Reina Valera, el profeta Isaías capítulo 1 y versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Sin embargo, la Biblia de las Américas es el mismo pasaje, dice lo diferente. Dice, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Venid, vamos a razonar, vamos a ponernos a meditar, dice, vamos a ver ¿cómo estás? ¿Cuál es tu condición? Quiero que medites en ella. Quiero que razones. El pueblo de Dios aquí había caído en pecado y había considerado lo bueno malo y lo malo bueno, según Isaías capítulo 5 y versículo 20. Pero más adelante del libro encontramos en Isaías capítulo 41 y versículo 1, callen ante mí, países del mar, naciones, ármense de todo su valor. Vengan para que hablemos de este asunto. Vamos a reunirnos para discutirlo. Sí, Dios una y otra vez le ha dicho al ser humano, ven a mí, vamos a hablar. ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la razón? ¿Qué es tu cuestión? Vamos a hablarlo. En el tiempo de Job, también Job queriendo apelar a Dios y decirle, allá por el capítulo 38 en adelante, Job poniendo su defensa, queriendo, Señor, si tan solo me dieras un minuto, yo quisiera que me dijeras. Y Dios va y le dice, ok, cíñete los lomos, vamos a hablar. Y es que precisamente Dios siempre va a tener esta intención. En Isaías capítulo 43 y versículo 26, encontramos que nos dice el profeta una vez más, si tienes algo contra mí, sometámoslo a juicio. Trae tus argumentos, a ver si sales inocente. Este es Dios, una vez más. Ese es Dios apelando al ser humano. Ven, vamos a razonar. Ven, trae tu evidencia. Ven, trae lo que tú dices. En este caso, el pueblo estaba diciendo que por qué las cosas le estaban sucediendo si ellos no habían hecho nada. Dios dice, ven, trae tu evidencia. Vamos a ver si realmente eres inocente. Es lo mismo que encontramos en las cortes. Cuando el juez se presenta, uno delante del juez, el juez considera la evidencia y ahora va a determinar el juez si eres inocente o culpable, pero te pregunta, ¿cómo te declaras? Y de acuerdo a la evidencia, él va a decir, o mentiste, o dijiste la verdad. Y eso es muy importante que tengamos en mente. Acabamos de ver
las dos religiones. Acabamos de observar que las dos tienen un creador, tienen un portavoz y tienen una escritura. Acabamos de analizar que una cambia y modifica cuando quiere y que no se debe de cuestionar, apelan a que no la cuestiones. Sin embargo, acá tenemos la otra, la cual nos dice nuestro Dios en la creación que cuestionemos, que meditemos, que razonemos y usemos el sentido común como la lógica para poder llegar a la conclusión. Dios nos llama y quiere que estemos a cuentas con Él y quiere que lleguemos a ver. ¿Por qué? Porque Romanos capítulo 1 y versículo 20 nos dice lo siguiente: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Precisamente esto es lo que vemos. No hay excusa. Dios se ha manifestado a través de la creación. Ahora, vamos a poder ver las dos y concluir. Habiendo analizado estas dos religiones, la evolución, la creación, ahora tengo que hacerle a usted la pregunta. Usted tiene que razonar, usted tiene que meditar, usted tiene que observar. Y usted tiene que llegar a la conclusión de que una sí se puede comprobar por la arqueología, por la historia y por lo que encontramos hasta hoy en día en la creación. La otra modifica, cambia, nunca ha habido evidencia, nunca ha habido nada que realmente lo verifique. Desde un principio hasta hoy siempre ha sido una teoría. ¿Cuál de las dos vas a aceptar como la verdad absoluta? ¿Cuál de las dos vas a someterte? ¿Cuál de las dos vas a aceptar y tener y guardar en tu corazón? Déjame decirte que de esto va a depender la decisión que tú tomes, va a depender tu eternidad. Considéralo y medítalo. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima con su servidor, Rogelio Medina, en su programa Razonando con Dios.